Bueno, pues de nuevo, todos bienvenidos a la clase. Entonces es una clase nueva que voy a dar y pues definitivamente no soy un experto, pero pues, me interesa mucho aprender varias de estas cosas desde dos puntos de vista. O sea, desde el punto de vista práctico, o sea, creo que ya como que esta es una herramienta computacional más que tenemos a nuestro alcance, que tenemos que aprender a sacarle provecho, ¿no? O sea, tenemos que saber cuál es la potencialidad que tienen estos modelos grandes del lenguaje y cómo lo podemos aplicar en pues, diferentes contextos. Y en particular en investigación, en educación, definitivamente tiene mucho impacto, ¿no? Hasta está este miedo de que ya nos sustituyan para muchas de las tareas que se hacen. Entonces esa es una idea. Entonces en ese sentido ya, por ejemplo, empezando a ver cómo vamos a evaluar el curso, supongo que hay muchos oyentes, ¿no? Pero bueno, los que estén aquí, pero también los oyentes si les interesa participar, porque así es como se aprende, es que como que vamos a definir en algún momento una sección de imaginar proyectos, o sea, de imaginar proyectos que nos gustaría hacer, que les viéramos potencial. Hasta pueden ser proyectos así de que quieren hacer su empresita a partir de ese proyecto, o sea, también podría ser una idea y que se pueda resolver pues, con herramientas de modelos grandes de lenguaje, así incluyendo agentes, o sea, ya cualquier herramienta que esté por allí. Entonces esto también me interesaría que eso lo hiciéramos en equipo, que lo hicieran en equipos y pues que a ver qué tan lejos se llega, ¿no? Entonces puede incluir preentrenado, pueden incluir fine tuning, pueden incluir muchas cosas, ¿no? Entonces eso es por un lado, pero por el otro pues como investigación y como nosotros aquí muchos nos dedicamos a hacer aprendizaje de máquina, pues es tratar de entender por qué funcionan, o sea, tratar de llegar un poquito al estado del arte, del estado teórico de los modelos grandes del lenguaje y pues eso nos va a servir para la práctica, pero también pues a lo mejor pues pueden surgir ciertas ideas de investigación que se tengan. Entonces es como que el objetivo del curso. Ahora aquí tengo un temario tentativo, le pregunté a un LLM que me lo generara. Entonces puede ir cambiando y dependiendo de las cosas que vayamos viendo. Entonces, me parece bueno cuando me lo dio. También hay varios artículos que me interesa estudiar con detalle, o sea, que creo que son importantes. También le pregunté a unos LLMs. Pero a grandes rasgos, pues es esto, ¿no? O sea, es primero, o sea, ¿qué es el modelo? O sea, ¿qué está modelando este LLM? ¿Qué es un modelo de lenguaje? Y creo que eso es adelante. Creo que ese es un aspecto pues, fundamental para entender todo lo que sigue. Después el siguiente punto también es algo que ya hemos visto en algunos de los cursos, que es esta arquitectura de transformers y que es la base de todos los modelos de lenguaje, ¿no? Nada más que ya así en un número masivo de parámetros, pero la arquitectura es esta que propusieron por ahí del 17, de Attention is all you need. Entonces también es un tema pues, que definitivamente se tiene que ver, pero también es otra de las cosas que no estoy seguro si hacerlo o no, pero también aquí para promover, bueno, no sé, igual como para que me dé tiempo, es más bien para que me dé tiempo a mí, pero también creo que puede ser útil, es que a lo mejor varios de ustedes puedan dar algunos de los temas que estén aquí. O sea, puede ser basado en interés o puede ser basado en autoridad. Pues les digo, a ver tú, pero sería bueno, por ejemplo, ya les digo, ya lo he dado yo un par de veces, pero a lo mejor sería bueno que alguien o alguienes quisiera presentarlo, o sea, quisiera presentar la arquitectura de Transformer, o por ejemplo algo que es muy importante pero que yo lo he visto muy poco, es la tokenización, o sea, porque al final, como vamos a ir viendo en los modelos de lenguaje, en realidad no son palabras las secuencias que se analizan, sino son tokens, ¿no? Que pueden ser palabras o subpalabras, etcétera, y puede ser importante, ¿no? ¿Qué algoritmo se utiliza para tokenizar los textos? Entonces, así como diferentes temas, también diferentes personas los pueden exponer. Voy a tratar de que sea, por ejemplo, 2 yo y 2 ustedes, 2 yo y 2 ustedes, también para que no digan que ustedes están haciendo mi trabajo, ¿no? Que un poquito, pero bueno. Entonces, por ejemplo, esto de tokenización, no sé si a alguien le interesaría o a alguien que ya lo conozca y nada más tal vez quisiera hacer una presentación más bonita y detallada de cómo se haga,
pues si quisiera presentarlo. Aquí, por ejemplo, yo creo que podría ser para el próximo martes que lo veríamos. Entonces, puede ser una así de que si alguien quiera, o igual alguien piénselo y me dice al final de la clase. Y si no, pues ya haciendo la lista de todos, pues ahí generamos un número al azar y ya ese número al azar decide quién. Igual el de atención, o sea, estos dos creo que sería bueno que los dieran. Esto sobre todo porque creo que es muy buen ejercicio. Esto digamos que es el core de la arquitectura. Entonces pues vale la pena que le echen muchas ganas para entenderlo, y cuando alguien intenta explicar es como mejor aprende a veces las cosas. También por eso me gusta mucho dar clase a mí. Entonces serían ya dos temas que podría hacer en equipos de dos, que quisieran explicarlos. Ahí me pueden decir al final. Si hay que bueno, estaría padre que si muchos lo quieren explicar, pues también echamos unos volados a ver quién gana, ¿no? Esperemos que sí sea el caso. Entonces, bueno, ya cuando se ve esa arquitectura, lo siguiente que vamos a ver es preentrenamiento de estos modelos grandes del lenguaje. Esto fue muy importante y como siempre he hecho mucho el choro de que ahí por el 2015, 2016, o sea, desde el 2008 hasta el 2016, como que mucho de lo que se escuchaba de cuál era el futuro de Machine Learning, como que toda la gente decía, no, pues el futuro es aprendizaje no supervisado, porque tenemos un montón de datos no supervisados, videos, texto, y pues etiquetar las cosas es muy costoso, ¿no? Eso casi no lo tenemos. Entonces debe de haber una forma de aprovechar esos datos no etiquetados. Y es interesante porque ya cuando uno ve estas ideas siempre dice, pues no estaba tan difícil, ¿por qué no se me ocurrió a mí, ¿no? Entonces puede haber muchas razones, pero bueno, entonces aquí es cómo se entrenan estos modelos sin necesidad de etiquetas. Y pues la clave fue de que pues tienes un montón de texto, pues nada más hay que tratar de entrenar modelos que predigan el siguiente símbolo, la siguiente palabra en base a un conjunto de palabras anteriores, ¿no? O sea, ya sea esa o tratar de predecir palabras intermedias en un cacho de texto. Entonces, como que ese es un problema que podemos entrenar un modelo para que se haga muy bueno para eso, pues pues de ahí puede tener muchas ventajas. Ya vamos a ver qué implica todo esto, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que tiene que ver con esto es que para el éxito que han tenido estos modelos se ha necesitado que los modelos sean muy grandes, tanto el dataset con el que entrenan, como el número de parámetros como el que tiene, como el tiempo de entrenamiento que se usa, todos son extremadamente grandes. Entonces, por ejemplo, aquí en una institución pública o hasta en un país como ahorita, si no se le da un enfoque así muy específico de inversión, pues es algo que nosotros no podemos hacer, ¿no? O sea, nosotros hacer esta parte no la vamos a poder hacer, pero sin embargo es importante entender qué es lo que está haciendo y qué es el modelo que sale cuando hacemos este preentrenamiento. Entonces, porque ya hasta eso se ha abaratado. Por ejemplo, me parece que todavía no lo acabo, pero estoy viendo un video que acaba de sacar Karpathy, que trabajaba en Tesla y en varios lados. Tiene muchos videos de divulgación, de investigación, bastante buenos. Y él dice que ya, por ejemplo, uno de los modelos que costó mucho dinero entrenarlos, el GPT-3, que ya se puede entrenar con $600 y rentando por 24 horas unas H100, creo que eran 8 H100 en 24 horas. Entonces ya es mucho más barato, ¿no? Entonces como que todavía si alguien tiene ideas de investigación y a lo mejor pues ya sí hay muchos indicios de que por aquí puede ir, pues a lo mejor sí se puede. Que también ya entrado en este punto también es algo que quisiera, por lo que también me interesó dar este curso y que quisiera como que tener un mejor conocimiento, es cuál es el costo, o sea, como que tener un indicio de cuál es el costo de implementar cada una de estas cosas, ¿no? O sea, qué tanto es el costo pues, en dinero, en cómputo, etcétera, y hasta parece ejercicio que les decía de que tratar de hacer proyectos y ver qué tanto requeriría llevar a cabo ese proyecto, qué tanto es rentable, hasta por ejemplo los que quieran ir a la industria después que puedan saber si recomendarle a una persona, no, pues mejor baja el modelo, cómprate un par de GPUs y ya es suficiente para las necesidades que tienes. O a lo mejor le dices, no, pues para lo que necesitas sí es mejor rentar GPUs y sí va a ser rentable porque lo que puedes ganar, etcétera, ¿no? Entonces también es algo que tenemos que estar viendo. Entonces esta es la parte de preentrenamiento. Ahí también aquí pues, vamos a explicar pues, a BERT, a GPT, los GPT-3, GPT-4,
Este FineWeb es ya una versión muy, muy limpiada de hacer crawling de toda la red. Entonces, cuáles son los datos con los que se entrenan, y etcétera, ¿no? Entonces, ahora el siguiente tema que también es candidato que veamos es esto que se llama Supervised Fine Tuning. Entonces, como cuando entrenan el modelo aquí, se les llaman modelos base y son modelos de lenguaje que nada más predicen en su mayoría la siguiente palabra, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy en modelos de lenguaje, o sea, en este primer punto que ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero bueno, ya todos los servicios o todas las aplicaciones que están, muchas son de forma de chat, ¿no? Entonces, como este modelo que se preentrenó nada más para predecir la siguiente palabra, puede funcionar como un chat al que le puedes hacer preguntas, te responde, puedes hacer conversaciones y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace este entrenado? Que eso es lo más clásico, ¿no? Y por ejemplo aquí se verán técnicas que hacen esto más eficientes, también puede ser muy costoso. Aquí es costoso tanto para hacer el fine tuning, ahí es donde sí ya la gente utiliza ejemplos de tipo aprendizaje supervisado. O sea, mira, esta es la pregunta que te hizo el usuario y esto es lo que se debería de haber contestado, ¿no? Esta es la respuesta correcta, ¿no? Es una de las formas de cómo se generan estos datasets para hacer supervised fine tuning para funcionar como chat. Pero entonces eso también implica actualizar los pesos de todo tu monstruote ese que salió del modelo anterior. Entonces también puede ser muy, muy costoso, aunque ya es fine tuning y se hace menos el entrenamiento, de todas maneras es costoso. Entonces uno de los avances muy importantes fue hacer esto muy eficiente, o sea, hacer el fine tuning de los modelos muy grandes, que con esta técnica que se le llama LoRA, de Low Rank Approximation, o sea, es con técnicas de álgebra lineal. Y está interesante, se puede hacer el fine tuning mucho más eficiente. Ahora, esta parte sí nos importa mucho y ya desde nuestro contexto, porque es algo que sí estaríamos haciendo para un montón de aplicaciones que estemos utilizando. Y es algo que sí se puede hacer con mucho menos costo que entrenar el modelo pues, inicial, ¿no? Entonces es algo que sí en principio se podría estar haciendo frecuentemente. Entonces es importante pues, ver técnicas ya son de eficiencia de estos modelos, como esta que es pues, que va directamente al modelo, pero también ya de cómo se puede hacer cómputo distribuido para hacer ese fine tuning de las cosas. Ahora también no nada más es fine tuning para hacer chatbots, también se puede hacer fine tuning ya para diversidad de muchas tareas, ¿no? O sea, ya es algo que es importante entender para qué pueden hacer, cuál es la potencialidad de estos modelos, porque ya se nos pueden ocurrir diferentes fine tunings. Hay muchos que son también de lenguaje, nada más especializar el lenguaje a un área en específico, ¿no? Hay muchos modelos que se hacen fine tuning para que sean médicos, ¿no? Para que te puedan dar ¿cómo se dice lo que dan los médicos? Un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico médico, ¿no? Un prediagnóstico les gusta que digan para que viene de la computadora y no se nos espanta, ¿no? Entonces un prediagnóstico. Entonces ahí se hace el fine tuning, pero tratando de hacerlo un poquito más hacia el lado médico. Hay modelos fine tuning para médico, para leyes y para varios tipos de esas cosas. Pero incluso podría haber otros más especializados, por ejemplo, para biología, ¿no? O sea, el lenguaje del genoma pues también es un lenguaje y pues también hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer con fine tuning y modelos grandes de lenguaje para el modelo biológico. Entonces hay muchas cosas que aquí se podrían hacer. Entonces esto, de hecho aquí lo puse como 5, pero en realidad puede estar metido en varias de estas cosas y lo podemos estar recapitulando muchas veces, que es tratar de explicar esta potencia de estos modelos grandes de lenguaje. No me gusta una palabra que se utiliza desde sistemas complejos y que también se utiliza aquí, que es la emergencia de propiedades. O sea, que las propiedades emergen nada más de que el modelo es más grandote. O sea, nunca se preprogramaron de antemano para que se hiciera esa tarea. Pero sin embargo, pues sí tienen la capacidad los modelos de lenguaje para resolver, por ejemplo, muchas tareas supervisadas de que antes se analizaban en lenguaje natural o en el lenguaje natural, como contestar preguntas, como hacer traducción. O sea, sin haberlo entrenado así específicamente para esas tareas, adquiere ese tipo de habilidades. Entonces, pues es como que explicar por qué, ¿no? O sea, por qué estas propiedades emergentes surgen. También es algo que es importante pues, estar como que tratando de explicar pues, a lo largo de todas estas facetas de los modelos grandes de lenguaje.
Entonces hoy, hasta si da tiempo, quién sabe, empezar a hablar de esto, de cómo pues pueden ya resolver tareas a pesar de que se entrenó completamente de manera no supervisada. Esto es de Few Shot Learners, es de que nada más dándole un par de ejemplos ya puede resolver la tarea, se puede generalizar a partir de un par de ejemplos, que eso en Machine Learning, pues uno con la teoría de Machine Learning, pues te diría, pues cómo, ¿no? O sea, de 2 ejemplos ya puedes generalizar. Y al mismo tiempo también otra cosa, que esto está evolucionando así también muy rapidísimo, porque pues depende, o sea, el hacerle prompting a un modelo para que te responda a lo que quieres o para que sea útil en lo que quieres, pues tienes que entender como que las capacidades y cómo funciona, al menos parcialmente, un LLM, a lo mejor eso te puede dar idea. Entonces eso ha hecho que surjan diferentes estrategias para hacer prompting. Una de las más famosas es esta de Chain of Thought, de que le dices, a ver, piensa la solución en pasos, ¿no? Y ya después vas. Entonces, también tratar de entender por qué ese tipo de prompts sirven y qué otros posibles prompts se pudieran utilizar. Entonces, la gente que hace aplicaciones, ya que hace sus chatbots, en realidad, por ejemplo, es saber hacer prompts, o sea, saber hacer prompts que sí hagan la tarea que uno quiere, ¿no? Que yo lo veo que es como que una programación, pero en vez de Python es una programación en lenguaje natural. O sea, es especificarle de la manera más clara, en base a lo que es el modelo, qué es lo que quiere o qué es lo que tú quieres que el modelo haga, ¿no? Entonces hay algunas estrategias de prompting y también las vamos a ver. También igual aquí lo puse en su propia sección, pero también puede estar distribuido a lo largo de estas cosas. O sea, ya iremos viendo cómo está esto. Entonces, finalmente otra cosa que quisiera definitivamente llegar y ver son ya todavía un proceso posterior a de pre-training, a de supervised fine tuning. Como es muy costoso pues, hacer estos ejemplos de aprendizaje supervisado, también la gente ha intentado todavía mejorar más el modelo de que funcione como un chat utilizando reinforcement learning. Entonces, la técnica más popular que popularizaron los de OpenAI fue utilizando esta técnica que se llama RLHF, que es Reinforcement Learning from Human Feedback, que en esencia lo que tú con humanos lo que se aprende es una función de recompensa, que las funciones de recompensa son las que se utilizan en los esquemas de aprendizaje reforzado para entrenar los agentes de aprendizaje reforzado, ¿no? También eso lo vamos a ver. Pero también recientemente, que fue estuvo padre de DeepSeek, se utilizaron una estrategia diferente de reinforcement learning también, pero ahora todavía ya es quitar al humano completamente del loop y utilizan reinforcement learning, pero utilizando esta técnica de prompting de Chain of Thought. Entonces también está bastante interesante. También me interesa mucho verla a detalle. Entonces también es algo que vamos a ver. Y otras cosas más, ¿no? También ya de manera práctica, esto tampoco lo sé, o sea, cuantización pero también es muy importante y también para nuestro contexto. O sea, una vez ya que entrenan el monstruo de millones de parámetros, como que aquí lo que la gente ha hecho es que pues, todos los parámetros, por ejemplo, pueden estar almacenados en un doble, ¿no? En 64 bits de la computadora, o sea, cada parámetro de la red. Entonces eso pues, ocupa mucha memoria, ¿no? Y nosotros, pues, el cuello de botella ahorita está en mucho cuánta memoria tenemos para nuestras tarjetas gráficas. Entonces la pregunta es, si hacen una cuantificación, o sea, en vez de guardar ese doble con una precisión para tener pues en 64 bits, ¿qué tal si nada más lo pasamos a 32 bits? ¿O qué pasa si nada más lo pasamos a 16 bits o 8 bits? O sea, el modelo sigue manteniendo su precisión o su eficiencia. ¿Cómo tiene que ser ese redondeo para que ya no se pierda esa eficiencia? Entonces, pero ese es el objetivo, ese es cómo transformar el modelo ya entrenado, cuantizarlo para que ocupe menos, cada parámetro, cada elemento ocupe menos bits. Entonces no me sé esas técnicas, pero sí me interesaría saberlas. No sé qué tanto valga la pena, pero bueno, al menos saber que existe y más o menos saber ya dependiendo, pues podemos ver qué implica, o sea, qué implica pues, toda la teoría de que dé las garantías de que si se cuantiza no se pierde precisión o ese tipo de cosas. Y bueno, pues más, o sea, ya quizás hasta donde lleguemos aquí de arquitecturas emergentes, por ejemplo, igual de DeepSeek se utiliza con algo que se llama mezcla de modelos, que también es como que una técnica que viene desde mezcla de modelos para cuando en Machine Learning tenemos muchos modelos y queremos utilizar para predecir una cosa.
Entonces de allí viene y ya está especializado también es lo que utiliza DeepSeek. Entonces varias cosas pues, podemos ver hasta dónde llegamos. Y definitivamente siempre estar trabajando con modelos open source, porque también puede ser muy importante, ¿no? O sea, puede ser muy importante. De dinero también son muy importantes, porque muchas empresas pues sí quieren que sus datos sean privados, entonces estar mandando los datos a las diferentes compañías para que hagan las cosas no es de tanto del agrado. Entonces eso es algo que sí hace que la gente pues, esté interesada en que todo el cómputo se haga de manera local, y pues nada más con modelos de open source se va a poder hacer eso, ¿no? Entonces durante todo el curso también como que parte de mi intención es como hasta como lo estaba tratando de promocionar, es que es teoría y práctica, ¿no? Así como empecé al inicio. Entonces también mientras estamos dando todos los temas, o sea, sí tratar de que sean prácticos, ¿no? O sea, tratar de que pues, bajemos los modelos, aunque sean chiquitos, para ejemplificar y correrlos y lo que sea, ¿no? Entonces, pues como que esa es o sea, tal vez está muy ambicioso, a ver hasta dónde llegamos, pero por lo mismo que es ambicioso, pues sí que les pido que me ayuden para dar algunos de estos temas en lo que yo preparo otros y así sucesivamente. Entonces no sé si tengan preguntas hasta ahora. ¿Las clases vamos a seguir grabando? Sí, voy a tratar de seguirlas grabando. Sí, ya ahí si decimos tonterías, nada más lo editamos y ya. ¿Algún otro comentario, pregunta? También ya que o sea, aquí están unos papers que me interesan, hoy tal vez veamos un poco de 2019 de Radford, pero bueno, hay varios, también los voy a ir poniendo. También la idea es que también, o sea, de hecho pues no es así como un curso formal, ¿no? Porque yo no soy experto y por otras cosas, pero como en cualquier curso, pues es importante pues que traten de leer antes lo que vamos a ver, y que sea esto más que yo les esté explicando, pues que hasta pudiera ser una discusión, ¿no? O sea, decir, no está choreando, ¿no? Y ahí verlo así, ¿no? Entonces también voy a tratarlo, también no es posible, de lo que vamos a ver, tratarlo de poner de antemano qué es lo que vamos a ver para que se preparen con eso, ¿no? Entonces, pues van a ser pues, artículos, etcétera. Hay unos libros, en particular es muy popular, es uno de Stanford, de Jurafsky, es libre, y pues es un libro que nunca han terminado, porque pues lo han seguido extendiendo conforme va avanzando esto, que va avanzando muy rapidísimo, ¿no? Pero pues vale la pena leerlo. Yo he leído cachitos nada más, también me interesa leerlo. Y también hay ya varios libros de aplicaciones, por ejemplo, ya libros como que orientados para ingenieros o gente que está en la industria que construya sus aplicaciones utilizando LLMs, ¿no? O sea, de ahí ya les explican, o sea, y es algo que sí quisiéramos aquí, o sea, que sí viéramos cómo se hace el fine tuning, cuánto se tarda, etcétera, ¿no? Entonces, pues estos libros también van a ser útiles. Hay uno que tiene, este cuate también escribe varias cosas, también no es tan técnico, pero me pareció interesante. Radka, algo así se llama, que construye un LM desde cero, o sea, están todos los pasos para construir un LM desde cero, y también está bonito. También se los pongo, pues los voy a ir poniendo ahí ya cuando ponga el grupo. Entonces no sé, ¿alguna otra pregunta o comentario? No estoy seguro si cuando ustedes hacen preguntas, los que han estado en otras clases que he grabado, ¿sí se escucha lo que dicen ustedes? Muy poquito. Muy poquito. Igual para traer un micrófono se los voy. Bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿no? O sea, vamos a empezar ya con el primer tema
pues, de esta clase, y que es tratar de entender qué es un modelo de lenguaje. Y que, bueno, los LLM son modelos de lenguaje, y pues vamos a ver esto qué implica, ¿no? Aquí, de hecho, también me la dio DeepSeek, está bien padre, que sí la había escuchado ya antes, pero como que aquí entra muy bien en el contexto, ¿no? Que dice que los límites de mi lenguaje significan, no son los límites de mi mundo, ¿no? O sea, que si... Y esto pues es muy viejo, este es un filósofo ya de hace muchos años, y creo que esto viene de un libro, ya lo vi después porque no me lo dio DeepSeek, pero es un libro de filosofía y lógica, ¿no? Que donde viene esta idea. Pero también yo creo que esto es muy relevante con todo esto del lenguaje que estamos haciendo, porque también es una de las habilidades. O sea, cuando les hablé también de que parte de este curso pues, era para tratar de aprender a sacarle el máximo provecho posible a estas nuevas herramientas. O sea, como que de lo más importante es saber pedirle cosas, ¿no? O sea, si no tenemos el lenguaje para pedirle lo que queremos a los modelos, pues no nos va a dar lo que queremos, ¿no? Entonces, desde cuando damos las clases de algoritmos, de que les hago mucho énfasis de que es muy importante que quede muy claro cuál es el problema que se tiene que resolver. Entonces, desde plantear bien el problema es muy importante para que te lo pueda resolver ya una inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor ya en el futuro te dicen, no, en realidad lo que quieres pedir es esto, ¿no? Pero a lo mejor todavía no llega hasta allá, ¿no? Entonces, pero mientras llega hasta allá, pues algo que va a ser muy importante es poder especificar muy bien lo que queremos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está este padre, ¿no? Entonces, ¿qué es un modelo de lenguaje? Entonces, un modelo de lenguaje, tal vez esta no es la palabra adecuada, porque no es más que un modelo probabilístico de secuencias. O sea, es un modelo probabilístico que a diferentes secuencias de palabras, que de nuevo en realidad son tokens, pero ya lo vamos a ir viendo, ahorita es más fácil entender si pensamos estos como palabras, sola, mi perrita se llama Julia, ¿no? Entonces, es un conjunto, es una secuencia de palabras. Entonces, un modelo de lenguaje pues, es un modelo de probabilístico sobre ese espacio de secuencias de palabras. Y que entonces le va a asignar una probabilidad a cada secuencia de palabras. Y pues tiene que ser un modelo válido, ¿no? O sea, las probabilidades deben sumar a 1 y etcétera, ¿no? Entonces, no es más que eso. O sea, no es más que un modelo probabilístico de secuencia de palabras. Pero en particular, ese modelo de probabilístico pues no es cualquier modelo probabilístico, ¿no? En realidad lo que queremos es que sea un modelo probabilístico que le asigne mayor probabilidad a secuencias de palabras que sí aparecen en el lenguaje humano, ¿no? O sea, que sí aparecen en el lenguaje que hablamos. O sea, como que esa es la idea, o sea, que sea un modelo probabilístico que capture al lenguaje humano. Entonces, por ejemplo, si hay una secuencia de palabras que no es gramaticalmente correcta en ningún lenguaje, pues a lo mejor tendría que tener probabilidad muy pequeña, ¿no? de que ocurra esa secuencia de palabras. Pero una secuencia de palabras que ocurra muy frecuentemente en el lenguaje humano, pues a lo mejor va a tener una probabilidad más alta, ¿no? Ahora, también es muy importante que esto tiene que ser un modelo probabilístico si estamos tratando de hacer muchas de las tareas que hacemos con lenguaje natural en un contexto probabilístico, porque definitivamente hay un aspecto de incertidumbre que tenemos que modelar. O sea, en este caso, que es lo que vamos a estar haciendo, que es predecir la siguiente palabra, si ponemos me gusta, ¿cuál es la siguiente palabra? O sea, es claro que no es determinista, ¿no? Es claro que nada más con la información poca que tenemos que es me gusta, lo que puede seguir puede ser muchas palabras y muchas de ellas pueden ser correctas en diferentes contextos, ¿no? O sea, me gusta la naturaleza, me gusta el rock o me gusta la charanga. Entonces, se tiene que modelar la incertidumbre porque no podemos tener certeza de cuál es la palabra que sigue. Tal vez mientras más grande sea el contexto, la idea es que eso vaya delimitando más cuáles son las probabilidades de lo que puede seguir, ¿no? Y también es algo que tiene que ir aprendiendo, o un buen modelo de lenguaje es lo que tiene que ir capturando. Pero sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en los diferentes modelos de lenguaje, o sea, cómo se puede utilizar pues es un modelo de lenguaje, un modelo de probabilístico, para hacer diferentes tareas como traducción o como hacer resúmenes, como entrenar chatbots y mucho más. Pues también es algo que vamos a estar viendo constantemente.
Y una de las claves, pues importantes, pues es que la mayoría de los modelos, como se van a trabajar, es en este modelo que se llama autorregresivo, o sea, en este modelo de escribir a la probabilidad de esta secuencia que tenemos, o sea, la probabilidad de la secuencia, escribiéndola utilizando la regla de la cadena como el producto de varias probabilidades. Entonces, también desde el punto anterior hasta ahorita, pues ya empezamos a ver que es muy importante saber probabilidad, ¿no? Tal vez no probabilidad tan avanzada, pero sí tienen que quedar muy claros pues, varios conceptos de probabilidad. Entonces, tal vez lo primero que aquí valdría la pena hacer un énfasis es si escribir esta probabilidad conjunta, digamos un poquito más hablando en el lenguaje de probabilidad, como el producto de estas probabilidades, o sea, donde aquí es la probabilidad, o sea, si lo expando aquí un poquito más para que quede claro esta notación, o sea, si yo quiero la probabilidad de W1, W2, W3, más como un ejemplo, W4, pues lo que viene acá a la derecha es que dice, pues esto puede ser la probabilidad de W1 por la probabilidad de W2 dado W1 por la probabilidad de W3 dado W2 y W1 y pues ya nos falta una, ¿no? Probabilidad de W4 dado W1 hasta W3, ¿no? Entonces la primera pregunta es, o sea, si esto es una aproximación a esta probabilidad conjunta, o qué saben de esto, o sea, qué me podrían decir. O sea, esto siempre es verdadero, ¿no? O sea, esto no es una aproximación ni nada, es otra forma distinta de escribir la probabilidad conjunta, pero utilizando la regla de la cadena. Entonces, pero aquí en esta regla de la cadena pues se puede ver que uno puede tratar de hacer modelos que predigan la siguiente palabra dado lo que hay antes, ¿no? La siguiente palabra dado lo que hay antes, la siguiente palabra dado lo que hay antes. Y que con ese tipo de modelos pues en realidad puedes escribir la probabilidad para cualquiera de las sentencias que te interesen. O sea, como que este es el core, o sea, como si hacemos modelos para este tipo de estructura, pues puede ayudarnos para escribir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice el cielo es y después ya cuál es la probabilidad de la siguiente palabra. Entonces, azul, en un modelo probabilístico que tal vez sea correcto, pues a lo mejor sí tiene mucha probabilidad. Cloudy pues, también tiene probabilidad, pero pues, al parecer en este modelo tiene una probabilidad más pequeñita. El cielo es running, pues ese debería tener muy poca probabilidad porque pues, aunque tal vez gramaticalmente sí es correcto, ya la semántica no es tan clara, ¿no? Entonces eso tal vez debería tener muy poca probabilidad. Entonces, pues estamos reduciendo, o sea, un modelo de lenguaje es un modelo probabilístico de secuencia de palabras y muchos de los modelos de lenguaje que vamos a tratar de expresar, pues van a ser en términos de predecir la siguiente palabra en términos de palabras anteriores. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Entonces, ¿eso implicaría que son como independientes las palabras? Es decir, que si lo podemos expresar como productos, quiere decir que no hay como, bueno, lo que yo entendería es que no hay como tanta correlación entre las... Sí, está bien. No, o sea, de hecho esto es igual, como les decía, esto es igual, y si asumimos independencia ya no sería una. Para que fuera independiente, como se escribe, es que la probabilidad del conjunto debería ser nada más probabilidad de W1 por probabilidad de W2, probabilidad de W3. Esto es que asumir que son independientes las palabras. ¿Y por qué estamos asumiendo que son independientes? Porque estamos diciendo que W1, la probabilidad de que aparezca en esta secuencia, no depende de ninguna de las otras palabras, o sea, no está condicionada en ninguna de las otras palabras, ¿no? Entonces, estas condicionales, o sea, todo esto lo que está diciendo esto que está aquí a la derecha, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esta secuencia W1, W2, W3, W4? Entonces, lo que estamos diciendo a la derecha es,
Pues para ver, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra esta secuencia, por ejemplo, el cielo es azul, pues lo primero es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra la palabra de? O sea, o como sea, no depende de nada, ¿no? Porque es la primera palabra. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra la palabra sky? Pero dado que ya ocurrió la palabra da, o de, no sé cómo se pronuncia. Y ya eso, y esas probabilidades las tengo que multiplicar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? Pues la siguiente palabra, que es is, dado que ya ocurrieron las otras dos anteriores. O sea, aquí no está siendo independiente, o sea, está siendo totalmente dependiente de los anteriores que han estado. Aquí también algo importante es que, de hecho, de manera general, no, o sea, como estos aquí no tienen ningún orden en particular, aunque aquí estamos hablando de secuencias, en realidad en una probabilidad conjunta yo puedo escribir este modelo de la regla de la cadena haciendo cualquier permutación que yo tenga, ¿no? O sea, también es igualmente general y también es igualmente correcto. Pero bueno, aquí ya en este contexto, pues sí es mejor escribir de una vez, pues en el orden de la secuencia, que es lo que queremos, que es lo que queremos analizar. Sí, gracias. Entonces, pues ya eso es un modelo de lenguaje. Entonces lo que queremos son modelos que capturen estas probabilidades de la palabra siguiente dadas palabras anteriores. Y pues en la historia de la gente que ha trabajado en lenguaje natural, que yo no soy uno de ellos, pues ha habido muchos modelos, ¿no? Y entre los modelos que fueron muy populares, pero que sí tienen muchas limitaciones, es algo que le llaman los n-grams, que vamos a ver un poquito de eso, pero con el objetivo de hacer énfasis en sus limitaciones y por qué ya los modelos parametrizados como redes neuronales, pues pueden, en qué sentido ayudan o en qué sentido, o qué estamos esperando de ellos para modelar estos lenguajes, ¿no? Para modelar el lenguaje humano. Y de hecho aquí está muy interesante porque también durante todo este auge ya que tiene como 3 años de los LLMs, ha habido muchos comentarios de mucha gente. Muchos decían que pues nada más eran statistical parrots, ¿no? O sea, como que decían que nada más eran modelos estadísticos pues así entrenados muy muy grandes, pero bueno, ya depende de opiniones de diferentes personas, pero uno que sí definitivamente es un modelo estadístico y que es un statistical parrot son los n-grams y también incluso los modelos ocultos de Markov. Entonces vamos a ver en qué sentido podríamos argumentar o cómo se podría argumentar tal vez en qué sentido las redes neuronales no son pues, nada más modelos statistical parrots, ¿no? O en qué sentido sí lo son. O sea, tal vez algo es en lo que pudiéramos discutir. Entonces, pues vamos a ver, o sea, y aquí tal vez aquí hay un chorito, pero lo que vamos a hacer, o sea, como vamos a modelar este problema de predecir la siguiente palabra, vamos a usar unas cosas que se llaman n-grams. Gram no sé de qué venga, no sé si alguien que sea de lenguaje sepa, o le podemos preguntar ahorita aquí al ChatGPT, también es algo que para allá lo que es muy útil, pero bueno, creo que aquí luego no hay muy buena red, pero no, pues parece que sí. Pero bueno, no importa. Pero bueno, entonces como vamos a decir es que vamos a tratar de decir que, o sea, vamos a empezar con modelos muy sencillos, donde vamos a tratar de capturar las probabilidades estas que nos interesan, utilizando conteos de cada cuando aparecen secuencias de palabras en el conjunto de entrenamiento que estamos utilizando. Y ahorita vamos a ver cuáles son las implicaciones de esto. Entonces, como vamos a decir es cuál es la probabilidad de la siguiente palabra dado las palabras anteriores. Pues como vamos a estimar nuestro modelo de n-gram, como va a estimar esa probabilidad, va a contar en el texto del que estamos aprendiendo, que estamos intentando aprender, va a contar todas las secuencias donde aparece todas las palabras desde la WI menos n más 1 hasta la WI. O sea, por ejemplo, aquí si queremos ver cuál es la probabilidad de coffee dado I love, o sea, vamos a ver cuántas veces aparece I love coffee en nuestro conjunto donde estamos entrenando, ¿no? No sé si corpus se le llama al conjunto donde estamos entrenando, pero bueno, si no, ahí me lo inventé, ¿no? Me suena. Estoy alucinando el modelo de lenguaje.
Entonces, después tienen que tener cuidado para que no me lo choree, también tienen que... Entonces, pues cuántas veces aparece I love coffee, y después eso, para que sea una probabilidad, lo tenemos que normalizar por todas las veces que aparece I love, y pues hacer esta división. ¿Por qué normalizamos como con esto? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí con esta operación? Considerando todas las veces que va a haber esa bueno, más bien esa secuencia que ya sabemos que está. Por eso lo normalizamos con eso, para saber cuánto de todas las veces que va a aparecer corresponde a la secuencia del copy, que es lo que estamos buscando que aparezca después. Sí, no, porque nuestro corpus, o sea, puede aparecer I love coffee, I love dogs, I love cats, I love reggae, I love un chorro de cosas, ¿no? Entonces, si es un modelo probabilístico que intenta predecir la probabilidad de la siguiente palabra, pues va a ser el método frecuentista del conjunto de datos que tenemos, ¿no? Nada más de todas las veces que aparece I love con algo, cuántas veces aparece coffee en ese conjunto. Entonces es muy estadístico frecuentista, que es como tratamos de estimar las probabilidades de la siguiente palabra, dado el corpus o de donde estamos entrenando, ¿no? Aquí supongamos que tenemos el corpus de todo, de un conjunto de Wikipedia, de Internet, y en base a eso lo podemos hacer. Entonces ahora Ngram, la suposición que hace es que, por ejemplo, aquí, cuando ya lo estábamos poniendo el modelo de lenguaje, mientras más nos vamos acercando a la última palabra de lo que queremos predecir, o sea, de la secuencia que queremos predecir su probabilidad, pues esa última palabra depende ya de todas las anteriores. Entonces, en el modelo de Ngram, nada más nos vamos a truncar hasta el n-1. O sea, nada más va a depender de las n-1 palabras, aunque ya en este modelo aunque ya tengamos el contexto mucho más largo, pues nada más vamos a truncarlo a las n-1 palabras. Entonces, en los modelos de Ngram, pues siempre nada más dependen hasta lo más en las n-1 palabras. Entonces, aquí yo también ya les podría empezar a preguntar, o sea, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué, si mientras más información tenga es mejor, ¿no? O sea, ¿por qué lo estoy aproximando así? Y cuáles son las posibles desventajas. Bueno, de entrada, la respuesta que te puede dar va a estar limitada a la cantidad de palabras que puedes metiendo. Porque si tienes una frase larga, tendrías que tener la misma cantidad de palabras para poder calcular la probabilidad conjunta. Entonces, digamos que estaría limitado a un tamaño n de frase, hasta donde empezaría a revisar el contexto hacia atrás. Y después de eso puede que lo primero no tenga que ver con lo último, porque lo primero lo ignoro. Pues sí, podría ser esa una limitación, ¿no? Y también no sé si te entendí bien, o sea, definitivamente, por ejemplo, mientras más grande sea el contexto, pues ya la probabilidad de que aparezca en el de donde entrenamos es mucho más pequeña, ¿no? Aunque sea muy, muy grande, o sea, por ejemplo, si tenemos 20 palabras, un contexto de 20 palabras, pues pues tal vez ya es muy poco probable que ocurra eso en el lenguaje. Y es algo que pasa, o sea, por eso es que son tan pequeños. Por ejemplo, aquí lo saqué de este libro ya se me olvidó el nombre, bueno, del que les puse ahorita en el grupo, y se supone que es un dataset de un proyectito que tenían ahí en unos restaurantes de Berkeley, donde pues escribían cosas, ¿no? O sea, sacaron su corpus de interacciones en un restaurante. Entonces, nada más aquí de ese corpus, pues nada más tienen así un conjunto de palabras que se agarraron aquí un subconjunto de I want to eat Chinese food, lunch, spend. Y lo que representa esta tabla, este número es el número de veces que aparece esta palabra después de la palabra que está como renglón. O sea, por ejemplo, I want aparece 827 veces. O I to aparece 0 veces, por ejemplo, porque gramáticamente está incorrecto, ¿no? Aunque si yo estuviera comiendo allá, pues a lo mejor, como no sé inglés, pues sí pude haber escrito ahí un to, ¿no? I eat, pues sí es gramaticalmente correcto, pero a lo mejor no es tan común, como que suena muy Yoda, ¿no?
etcétera, ¿no? I Chinese, es igual un Chinese y pudo haber dicho eso, ¿no? Pero bueno, entonces como ven esta matriz está muy dispersa, o sea, tiene muchos hoyos y pues eso dificulta las cosas. Ahora otra cosa que también vemos aquí es que sí, definitivamente, ¿cuál es el problema? O sea, que todo para poder hacer estas probabilidades, como que la subsecuencia debió haber aparecido en el modelo, o sea, no está haciendo ningún tipo de generalización, o sea, no está haciendo ningún tipo de tratar de ver si dada la estructura sí es gramaticalmente correcta, entonces a lo mejor sí tiene sentido. Entonces también por eso pues no son muy útiles, así son completamente estadísticos, nada más basado en la frecuencia que aparecen las secuencias de palabras en un corpus del que estamos intentando aprender. Pero se utilizaba mucho, se hacía hasta antes de los modelos paramétricos, en particular muchos tipos de redes neuronales, pues era útil. Por ejemplo, hay un parche que se utiliza mucho en estadística para todos estos modelos que tratan de aprender con modelos estadísticos. Había una estrategia también sencilla que se llamaba el método de Laplace para ver pues en estos casos si surgía ya digamos que en testing o ya cuando se entrenó el modelo se tiene una secuencia donde esta nunca se había visto, pero de todas maneras pues no quieres no predecir nada, o sea, porque pues nada más uno podría decir, no, pues eso nunca lo vi, pues no puedo predecir nada, ¿no? Ya fallé. Que se podrían haber diferentes estrategias. Una que no es muy buena, pero bueno, se utilizaba también algún tiempo, es esta técnica de Laplace, donde se asume que todas las secuencias aparecen al menos una vez en el corpus. Entonces eso hacía que esta probabilidad, pues nada más como se escribieran, es que esto fuera más 1 y después aquí entre también W, o sea que fuera el número del tamaño de las palabras diferentes del corpus, o sea como que para decir, o sea, siempre tienes al menos un poquito de probabilidad de que esto ocurra. O sea, es como que esto es como que simular de que todas las frases aparecen al menos una vez. ¿Mande? En iValle se hace eso. Sí, en iValle se hace eso. Y hay otras técnicas que yo no conozco, mucho más elaboradas, o sea, ya como que y me estoy tratando de acordar cómo se llama, pero sí hay, ¿no? Y es que esa es de las más básicas. O sea, y en realidad yo creo que ya en los modelos, o sea, si ven el libro del Jurufkai, seguramente ahí aparecen otras que ya no son esas. Pero bueno, aquí la idea era pues tratar de evitar este problema, ¿no? Entonces, pues si quieren, tómense un descanso de 10 minutos y le seguimos. Gracias. Bueno, y entonces de hecho, y este modelo Ngram es un modelo no parametrizado, ¿no? O sea, no hay ningún parámetro que se tenga que ajustar, simplemente son muchos conteos. Y entonces la idea es pues ahora hacer modelos parametrizados, o sea, hacer modelos que capturen pues esta probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad del siguiente símbolo dado los anteriores, y pues eso va a ser una función con unos parámetros θ. Y pues esa va a ser la función, pues la red neuronal, ¿no? O sea, van a ser los transformadores, pero pudieran ser redes recurrentes. Antes podrían ser modelos muy sencillos como modelos de regresión logística o máquinas de vectores de soporte, que bueno, pues sí, ahorita ya casi han desaparecido. Pero bueno, aquí la idea es verlo pues como de manera más genérica, ¿no? O sea, de que ahorita lo que tienes pues va a ser un conjunto, una secuencia de palabras, y lo que tienes que producir es un vector de probabilidades para cada una de las posibles palabras que pueden ser la siguiente palabra, ¿no? Por eso normalmente en todos los modelos de lenguaje pues tenemos que convertir a probabilidades pues la salida que corresponde a cada una de las palabras de nuestro
nuestro modelo. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es la idea de estos modelos? O sea, la idea de estos modelos, como cualquier modelo de Machine Learning, es que puedan generalizar, o sea, es que aprendan a generalizar, o sea, que aprendan como que la estructura intrínseca de la distribución para que, aunque no lo han visto, pues puedan hacer inferencias. Por ejemplo, lo que uno esperaría es que aprendieran sintaxis o semántica en diferente lenguaje, ¿no? O sea, que sí aprendiera que una frase que no tiene la sintaxis o gramática correcta, pues que sí le dé muy poca probabilidad. Y aquí esto es importante porque, por ejemplo, cuando entrenamos este tipo de modelos, así como lo vamos a estar viendo de nada más predecir el siguiente símbolo, también a partir de un corpus, o sea, también el entrenamiento pues es a partir de una masa de texto así muy grande, pero también nunca le damos al modelo las reglas de la sintaxis que debería de tener, nunca le damos la gramática que sigue el lenguaje inglés o español o lo que sea, ¿no? Entonces él lo debería de aprender a inferir. Pero aquí, ¿por qué se le llama también generalización? Porque también, por ejemplo, si nada más estuviéramos pensando en sintaxis, o sea, si por ejemplo nada más pudiéramos en la gramática del modelo, por ejemplo, algo que pudiéramos hacer son generadores de secuencias que cumplan con una gramática dada, ¿no? O sea, cuando vieron teoría de computación, pues están estos modelos gramaticales que uno puede especificar la gramática y también se pueden generar secuencias basados en esa gramática. Y el número de secuencias que se pueden generar son infinitas, ¿no? Entonces, pues en realidad puede haber un montón de secuencias correctas con la gramática correcta que el modelo, aunque no las haya visto, podría asignarles cierto grado de probabilidad simplemente por el hecho de cumplir con la gramática. Entonces es un aspecto que se debería de generalizar. Hay también seguramente muchas de esas generadas pues, van a ser también pues no cosas con semántica interesante, y por eso la semántica es otra cosa que se debería de también poder generalizar, ¿no? Entonces la idea aquí es que esto capture la semántica, o sea, que sí capture, pues dados los secuencias, los elementos que están, o sea, mientras más información se tenga, que sí entienda o pueda generalizar de lo que está hablando para asignar las probabilidades de las palabras siguientes, ¿no? Y ahora también definitivamente tiene que generalizar, porque también, por ejemplo, uno de los problemas por diversas razones que también vamos a estar viendo que tienen los modelos grandes de lenguaje y por diferentes razones, es que mientras más grande es el contexto, hay muchos problemas de distintas índoles. Por ejemplo, el primero para los modelos originales que eran basados en redes recurrentes, pues era que los modelos como que ya no, o sea, aunque el contexto fuera muy grande por el problema del desvanecimiento del gradiente, ya las primeras palabras que aparecían en la secuencia ya dejaban de tomar importancia, ¿no? Entonces como que se empezaba a comportar en el aspecto de que cortaba hasta cierto punto, ¿no? O sea, como un engram, pero distinto, ¿no? Entonces, pues también eran aspectos que se tienen que tener cuidado. También el otro, que también tiene que ver con generalización, que ya es un poquito más conceptual, es que también mientras más grande es el contexto, pues entonces en principio en el corpus, aunque sea muy grande, aunque sea de millones de palabras, pues no es tan probable que ocurra, ¿no? Entonces también él tiene que aprender a generalizar, o sea, sí tienen que ser modelos que, a pesar de que lo estamos entrenando con muchísimos datos, la información que está allí de todas maneras es limitada. Entonces de todas maneras tiene que haber generalización, y en esa generalización es donde pueden estar estas cosas que en realidad, por ejemplo, también causa confusión en la gente en general, porque esto también es tan popular, de que dice, no, pues si no está en los datos, él no va a poder decirlo, ¿no? Es un modelo de lenguaje, no va a poder generar nada que no estuviera en su información, o sea, como que de cierta forma lo quieren interpretar como un internet, pero distinto, donde la búsqueda es como que más inteligente, ¿no? O sea, se adecúa más a lo que te quiere dar, en vez de buscar páginas que más o menos tengan la información que querías. O sea, es buscar en la información de donde se entrenó cuál es la palabra correcta. Pero yo creo que puede ir más allá, o sea, si el modelo sí generaliza, sí puede generar cosas que no estaban en el conjunto de entrenamiento, y de hecho es la idea de todos los modelos de Machine Learning, ¿no? Para eso los diseñamos, para que aprendan más allá de su conjunto de entrenamiento. Y aquí en este caso es una aplicación particular que tiene que ver con el lenguaje.
Pero entonces, de nuevo, con respecto a la gramática, o sea, si llega otra sentencia gramaticalmente correcta y semánticamente correcta, aunque nunca se haya visto, pues debería entender que es lo mismo, ¿no? Se podría hacerlo, ¿no? Entonces, ya qué tan bueno es el modelo, pues va a depender de qué tan bueno puede capturar estos contextos grandes. Por eso también fue uno de los saltos del transformador con respecto a las redes recurrentes, que podían tener contextos más grandes y que no se desvanecían a la hora de hacer las predicciones. Entonces ya, además de que se podían entrenar de manera paralela y muchas otras cosas que también pues vamos a tener que estar viendo. Pero a grandes rasgos, pues entonces la idea es esa, ¿no? O sea, la idea es pues estas probabilidades condicionales de la siguiente palabra dada un conjunto anteriores, pues lo que vamos a hacer es un modelo parametrizado donde vamos a tratar de ajustar pues esta probabilidad, ¿no? Y eso qué va a tener, cómo va a ser, o sea, cómo lo vamos a entrenar, que ya es lo que vamos a estar viendo aquí pues durante todo el tiempo, de que pues si el modelo primero predice que una palabra tiene mucha probabilidad, pero en el corpus esa palabra en realidad nunca ocurría, pues entonces a lo mejor modificar los parámetros pues para bajarle la probabilidad, ¿no? Si sí ocurría una palabra y él le estaba dando poca probabilidad, pues entonces ajustamos los parámetros para subirle un poquito la probabilidad. Entonces ya se vuelve pues un problema de machine learning, hasta igual entre comillas común y corriente, ¿no? Es un problema de machine learning donde tenemos una función de pérdida que en este caso está dada con cuánto era la probabilidad que se le dio al siguiente símbolo y si ese símbolo sí estaba presente o no en el texto. Y ya en base a eso pues vamos a utilizar pues todo lo de gradiente ascendente estocástico, bla, 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 para ajustar los parámetros de nuestro modelo. Entonces aquí es como que esto es una introductoria del modelo de lenguaje y que lo que vamos a utilizar pues ya son todo este conocimiento que ya tenemos de machine learning, que vamos a ver los transformadores. De nuevo, quien quiera exponerlo ahí me dice terminando Yo ya tengo unos candidatos, pero bueno, si alguien quiere, no se confíen en que hay candidatos porque a mí se me revelan. Y luego, ya no, Entonces, pero bueno, ya son varias de las cosas que vamos a ver, ¿no? Entonces, no sé si tengan algunos comentarios o preguntas con respecto a esto. Bueno, aquí tal vez un pequeño... También no es tan importante. También les digo que sí los quiero hacer, pero bueno, aquí aunque no es tan importante, de todas maneras lo voy a poner. También está cañón, pero... Ahora sí está muy chiquito, ¿no? También todo esto me lo generó un LLM. Pero bueno, también me toca dar clase de algoritmos ahora y yo sigo pensando que es muy importante pues, entender algoritmos por muy diversas razones. Pero bueno, una de ellas es que al menos hasta ahora, pues uno todavía al menos tiene que entender que lo que le está dando un chat es correcto, ¿no? O al menos sí hace sentido lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero resolver un problema algorítmico de HackerRank o de LeetCode, como que son dos habilidades que uno tendría que tener. La primera habilidad pues sí es encontrar solo el algoritmo y pues ya programarlo ya bien chido, ¿no? Pero al menos otra habilidad que debería tener uno es que si alguien le da el algoritmo que ya resuelve el problema, al menos sí poder decir que sí es correcto, ¿no? O sea, al menos sí poder decir, pues sí, ¿cómo no se me ocurrió esa cosa, ¿no? Entonces, al menos ahorita estamos en el punto donde todavía es importante pues que lo que nos dan poder verificar qué es lo que tenemos. Y como les digo, también la otra habilidad es saberle pedir lo que
lo que uno quiere, pero sí es una gran ayuda, ¿no? Por ejemplo, si uno no sabe cuáles son las librerías, uno no sabe la sintaxis, etcétera, pues nos puede adelantar un chorro de cosas. De hecho, aquí creo que mi prompt estuvo bien feo, o sea, nada más le dije que me diera ejemplos de cómo utilizar un modelo de lenguaje para que me dé las probabilidades de la siguiente palabra. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de los ejemplos, por ejemplo, que hay ya es utilizar los modelos de lenguaje, o sea, ya es que te dé la siguiente palabra como modelo generativo y no que calcule las probabilidades. Entonces, pues yo no sabía la sintaxis, etcétera, entonces nada más le dije que me lo hiciera y ya me lo hice y si en la primera lo hizo bien, ¿no? Entonces nada más eso fue lo que le dije. Entonces aquí, bueno, esto sí lo sabía, pero por otras razones, Transformadores es la librería de Hugging Face donde vienen los modelos de lenguaje de muchos que han salido, de los Llamas, los DeepSeeks, todos los modelos abiertos, los otros chinos, ¿cómo se llaman? Los Quen. Pero bueno, esa es la librería. Torch, pues ya saben cuál es Torch, ¿no? Entonces, pues ya lo creas. Y aquí quise que agarrara el modelo GTP2 porque es el de este paper que vamos a ver ahorita. O si es el GPT-2 el de este paper, ya no me acuerdo. Bueno, ya vamos a tener que ver. Pero bueno, si no es el 2, es el 3. Pero bueno, aquí agarré el 2. Y pues es un modelo de lenguaje, ¿no? Entonces también aquí agarramos el modelo de lenguaje. Aquí viene algo que también quisiera que alguien me ayudara a explicar, qué es esto del tokenizer. De nuevo es el de, ya no es una secuencia de palabras, son una secuencia de tokens, lo que utilizan los modelos de lenguaje. Entonces, cuáles son los algoritmos y sus propiedades de cómo transformar de un pues de texto a tokens. Y hay muchas páginas en internet donde hasta los ponen en colorcitos bonitos y todo. Entonces también ahí si lo quieren hacer está padre. Y bueno, ya después pones al modelo en modo de evaluación, ¿no? O sea, ya no está entrenándose. Pero bueno, esto como ya lo había corrido antes, también le puedes pedir cuántos parámetros tiene el modelo. Entonces, en particular este modelo GPT, por eso ya dudé, porque creo que el GPT-3, el GPT del paper tenía 1.6 billones y este tiene 6.1 billones, ¿no? Eso yo no sé, billones, 1,000 millones o... En Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cómo es? Y aquí son 1 millón de millones. Así entonces como pues es de ellos, pues debe de ser entonces 1,000 millones, ¿no? Entonces aquí es 0.1 billones, ¿no? 0.1 billones. Entonces me hace que sí, el otro paper era el GP3. Entonces este es pero bueno, son un chorro, ¿no? Que ya en la actualidad, por ejemplo, esto hace unos 10 años no cabía en una computadora normal, ¿no? Y entonces esto lo estoy corriendo en una máquina de mi cubículo. Tiene 24 gigas la tarjeta. Pero esto ha de ocupar como unos 4 gigas. Esto no es tanto. Y todavía si fuera cuantizado, pues todavía mucho más pequeño, ¿no? Y bueno, ya esta función pues la generó él, o sea, de tratar de extraer las probabilidades en vez de la siguiente palabra. Y el hecho de hacer esto, o sea, igual por eso ya no estaba seguro de si ponerlo o no. Más una sí también para verlo, o sea, como que ver que no es nada complicado utilizar estos modelos, o sea, como que más bien lo interesante es pues, utilizarlos de manera inteligente, de hacer aplicaciones chidas, etcétera. Entonces es como que lo primero, ¿no? Pero lo segundo ya en el contexto de la clase, pues sería para probar cosas, ¿no? O sea, para probar hipótesis y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí de las cosas que estábamos hablando, de hecho también fue el ejemplo que me generó. O sea, aquí el contexto es, el clima es, y después la palabra candidato es espacio nice. Supongo que espacio nice lo puso así el modelo porque corresponde a un token más fácil, pero no sé. Pero bueno, y ya es lo que hace este modelo, pues nada más es pues calcular cuál es la probabilidad de nice. O sea, cuál es la probabilidad de nice y pues calcula la probabilidad y es .01. Pero si pusiera otra palabra pues pues completamente distinta, o sea, por ejemplo, si pusiera dog, le debería de asignar una menor probabilidad a .01, ¿no?
0, ¿no? Ya sin puntos decimales, ¿no? Entonces, pues ese es un modelo de lenguaje, o sea, lo que está haciendo cuando ya vemos aquí la función que debe de ser, pues ejecutar el modelo, y pues te va a dar las salidas, y de esas salidas son los logits. En vez de pasarla por una softmax, pues ya te quedas con el logit, ya te quedas con el softmax para calcular la probabilidad, ya en vez de generar una palabra a partir de esta probabilidad, ¿no? Y pues ya es nada más lo único que está haciendo, o sea, nada más está corriendo ese modelo, y después como eso va a generar la probabilidad de un token, pues todavía hay que detokenizar, ¿no? O sea, hay que pasar de token a la palabra que ya teníamos, ¿no? Pero bueno, entonces pues esa es la idea. Y también si quisiéramos, que bueno, habría que volverle a preguntar que me lo generara, si ya quisiera yo la probabilidad de toda una secuencia de palabras, pues ya nada más se podría hacer de esta manera autorregresiva, ¿no? Donde va calculando las probabilidades condicionales y ya que me dé la probabilidad. Pero sí, ¿no? Entonces no sé si tengan alguna duda o comentario. También todos estos códigos y la presentación y todo lo voy a ir poniendo ahí en el grupo que ya cuando ya lo cree, entonces se los paso. Y los videos también. Entonces, no, sí era GPT-2, pero entonces igual sí tengo ya ahí la versión, también a lo mejor hay muchas versiones, y pues aquí la que viene en esta diapositiva es una de 1.5 billones de parámetros, ¿no? O sea, tiene pues, bastante más grande, otro 0 más que la que aparecía ahí en ese modelo, ¿no? Entonces aquí fue como que el de los primeros modelos que empezaban a producir propiedades emergentes, o sea, como que una del impacto de son de OpenAI, de Radford, son los modelos de este artículo que dice los modelos de lenguaje son aprendedores, no sé si es la palabra, de tareas no supervisadas. Bueno, lo traduje todo mal, ¿no? Pero ahorita lo vemos qué es, ¿no? Entonces estas son pues es basado en el transformador, o sea, es una arquitectura ya de las primeras de nuevo grandes que empezaban a tener propiedades emergentes, unas pequeñas modificaciones del transformador original, que ya es muy común ahorita, que por ejemplo pasan la capa de normalización antes de entrar al ¿cómo se llama? Al multi-head attention. Entonces, y bueno, ya en particular el tamaño del vocabulario era de 50,000 tokens, y utilizando este algoritmo. Su ventana también era mucho más grande que las anteriores, pero ahorita ya también se queda corta. O sea, esto fue del 19, me parece, y pues sí, ya son muchos años, ¿no? En esta época, o sea, ahorita ya el contexto es... ¿GPT-2 ya era decoder only? GPT-2 es decoder only. Sí, ahorita todos esto también lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo ahorita en este esquema de predecir la siguiente palabra dada las anteriores, o sea, normalmente que le llaman la parte del decoder only, porque en la arquitectura original del transformador era encoder-decoder, o sea, era sequence to sequence. Entonces la primera parte que agarraba la primer sequence la computaba en paralelo toda, y al mismo tiempo generaba pues, los embebidos que se necesitaban, y ya la parte del decoder, que era la que ya iba generando símbolo por símbolo, ¿no? Bueno, elemento por elemento. Entonces sí, ahorita este GPT-2 es como los primeros GPT son decoder only. Y bueno, como les digo, ahorita ya es de millones, o ya pueden tener contextos de millones de palabras, ya podemos meter nuestro PDF y le pongo, resúmeme este PDF y da buenos resúmenes. O sea, yo creo que sí hay ciertos aspectos, pero también uno le puede seguir preguntando si no quedan cosas tan claras. O sea, yo creo que sí es una herramienta de educación muy buena y definitivamente muy buena. Pero bueno, lo importante, lo que yo quería discutir de este artículo, porque otras cosas ya se verán cuando pues, veamos transformadores y cuando veamos pues, tokenización, o sea, ya se va a poder ver tal vez con más detalle esta arquitectura o hablar de esta arquitectura,
pero lo que ahorita quería discutir era un aspecto que me parece muy importante, que lo hablan ellos, que es esta capacidad de estos modelos que fueron donde empezaron a mostrarla, de hacer tareas para los que no fueron, entrenados. O sea, ¿cómo es posible que nada más entrenando el modelo para predecir la siguiente palabra, puede hacer tareas como de lenguaje natural que antes eran muy importantes y había benchmarks para todo eso, como hacer questions answers, como hacer sumarización, no sé si es palabra sumarización, no importa, traducción, o sea, muchas de las tareas de lenguaje natural, pues antes de los transformadores, antes de los modelos estos de grandes, pues lo que hacíamos era con aprendizaje supervisado, o sea, había datasets donde venía pues la frase y su traducción en chino, ¿no? La frase y su traducción en chino, o muchas datasets de preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué estos modelos que no se entrenaron para eso y cómo es que uno puede decir o cómo puede explicar que pueden resolver ese tipo de tareas? O sea, como que es lo que quisiera que discutiéramos aquí. Y para esa discusión, como que hasta se utiliza un concepto que es viejo, o sea, en realidad es un concepto que yo ya había leído hace muchos años. Yo creo que hasta cuando estaba empezando yo a estudiar esto, hace como 20 años. Machine Learning en general, yo nunca había estudiado lenguaje natural. Pero siempre cuando llevan sus cursos de Machine Learning, como que uno clasifica los diferentes tipos de Machine Learning, ¿no? Entonces tenemos aprendizaje supervisado, tenemos aprendizaje no supervisado, tenemos aprendizaje reforzado. Tal vez modelos generativos también se podría considerar como otro tipo. Pero bueno, siempre tenemos separados aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que argumentaba que en realidad era lo mismo, o sea, que en realidad estábamos aprendiendo lo mismo, pero por uno decía, pero no, o sea, no, para el aprendizaje supervisado necesitamos la supervisión, necesitamos las etiquetas, y por eso es que es más costoso, y si fuera el no supervisado, etcétera, ¿no? Entonces sí hay diferencias, pero también hay unas similitudes y se empieza a ver desde cierto punto de vista. Entonces, ¿cuál es ese punto de vista? O sea, normalmente en el aprendizaje supervisado, pues lo que queremos aprender es un modelo que nos dé la probabilidad de la etiqueta dado la entrada, ¿no? O sea, eso es lo que queremos hacer en un contexto de aprendizaje supervisado. O sea, tenemos un dataset donde tenemos X1, X2, o sea, tenemos los features, por ejemplo, en un caso tabular, y después tenemos aquí la etiqueta, ¿no? Y con muchos datos de ese estilo, pues queremos hacer un modelo parametrizado tal vez, que nos dé cuál es la clase dado el conjunto de entrada. Entonces por eso, por un lado, es el aprendizaje supervisado, pero también en un esquema probabilístico, ¿cómo se podría ver el aprendizaje no supervisado? Que de hecho así es hasta como se define. O sea, normalmente cuando uno dice aprendizaje no supervisado, pues es encontrar estructura en los datos, ¿no? Es encontrar, por ejemplo, clustering, reglas de asociación, etcétera. Pero también en un aspecto un poquito más general y más formal, pues uno podría decir, yo quiero encontrar la distribución de los datos, o sea, quiero ver cómo es la distribución real de los datos. Por ejemplo, clustering es como que una forma aproximada de hablar de la distribución de los datos, porque tú dices dónde se concentran los cúmulos de datos de tu distribución. O sea, es como una aproximación gaussiana o una forma de, por ejemplo, la mezcla de gaussianos, ¿no? Entonces, aprender la distribución de los datos. Entonces, ¿qué quieres hacer en aprendizaje no supervisado? Pues aprender a la distribución de los datos, ¿no? Y por eso ahorita en lenguaje natural, como dijimos que era aprender la distribución del lenguaje, donde esta X son la secuencia de palabras, pues por eso estamos diciendo que es aprendizaje no supervisado, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo que tengo, que es como vamos a intentar explicar eso? O sea, si yo no, por ejemplo, si yo tengo aquí a la Y, que es una columna más de mi dataset, o sea, no es una columna especial que es la que yo quiero predecir, o sea, es una columna más, nada más en mi dataset, que yo también quiero aprender la distribución. Si aprendiera la distribución conjunta de todo esto, yo podría utilizarla para aprender diferentes problemas como si fueran supervisados. O sea, yo podría intentar aprender Y dado X, y cómo podría calcular eso, pues también ya es un poquito de probabilidad, ¿no? Que es probabilidad condicional, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta probabilidad? Pues la probabilidad de la conjunta
entre la probabilidad de lo que estamos condicionando, ¿no? Entonces, con conocimiento no supervisado, podemos resolver el aprendizaje supervisado. Y de hecho podríamos resolver diferentes problemas de aprendizaje supervisado si escogimos como lo que queremos predecir, que sea cualquiera de las columnas que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues hay una relación de que podemos, o sea, si entendemos la distribución de los datos, incluyendo uno que es el que nos interesa predecir, pues entonces y aprendemos la distribución, pues podríamos resolver ese problema de aprendizaje supervisado. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que se hacen mucho, ¿qué hacen cuando les faltan datos en algunos de sus atributos? ¿Y cuál que hace eso? Pero, por ejemplo, todo eso está mal. No, sí se hace eso, pero como que, o sea, se hacía mucho, pero como que ya no, y porque sí es, o sea, como que si tienes toda la información del vector al lado y le pones el promedio de la columna nada más. Bueno, depende del tipo de dato. Sí, entonces, por ejemplo, si hicieras el promedio de los que si se parecen a los otros elementos de la columna y eso, pero en realidad tal vez la forma más apropiada, y si es como se hace, es como resolver otro problema de Machine Learning, ¿no? De predecir este valor utilizando a los demás como que era a lo que iba, ¿no? Entonces, pues sí hay esta relación. Entonces, ahora aquí lo que argumentan en este paper es que, pues entonces, si tú tienes el problema de aprendizaje no supervisado, de todas maneras, o sea, puedes utilizar para resolver muchos problemas de aprendizaje supervisado del lenguaje natural, porque muchos problemas aparecen en todos estos textos que tenemos del lenguaje. O sea, por eso aparecen un montón de textos que son preguntas y respuestas, aparecen un montón de textos que son traducciones. Entonces, si le das el contexto adecuado, él puede encontrar pues puede resolver el problema, pero hay que plantearlo de manera correcta. O sea, ¿y a qué me refiero con eso? O sea, a lo que me refiero, por ejemplo, aquí está un ejemplo de que por ejemplo, o sea, en parte de los textos puede venir tanto la tarea, o sea, traduce a francés y después ponemos la palabra, el texto en inglés es hello y el texto en francés es bonjour. O sea, como que todo el texto del internet y de los libros que se agarran, o sea, sí había muchos cachos donde viene ya ahí explícita la tarea que se tiene que resolver. Entonces, cuando el modelo está tratando de mejorar su capacidad de modelar las secuencias que vienen en esa tarea, dentro de esas secuencias hay secuencias que ya vienen codificadas como la tarea que se tiene que hacer y después como que un ejemplo de la tarea que se está haciendo. O sea, la tarea que se tiene que hacer, la entrada y la salida de esa tarea. Entonces, si estamos entrenando nuestro modelo con millones de iteraciones ahí gastando un montón de energía para que sea un buen modelo para el lenguaje que pusimos, como muchas de esas tareas del lenguaje pues vienen en el lenguaje, o sea, por eso son importantes o por eso eran importantes en el lenguaje natural, entonces por eso aparecen de manera intrínseca en los datasets, o sea, como que sí aparecen en los datasets. Entonces, si tratamos de utilizar estos modelos que nada más predicen la palabra, pero hacemos nuestro prompting adecuado, o sea, si ponemos nuestro contexto adecuado, entonces a lo mejor sí las podemos utilizar para resolver la tarea que queremos resolver. Pero el modelo tiene que ser lo suficientemente grande para eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, como que sería ya un poquito más en abstracto. O sea, eso quiere decir, o sea, si yo lo que quiero es que me diga la salida, o sea, yo quiero una tarea, o sea, de la salida, entonces le voy a poner output, dado la input, o sea, es una tarea de lenguaje natural de entrada-salida que yo quería decir, pero como lo voy a tratar de modelar, es que aquí también voy a poner la tarea que quiero que haga, o sea, también quiero especificar cuál es la tarea que quiero que haga. Y en el sentido que en principio esto se puede resolver aunque no se haya entrenado para esta tarea, o sea, que es lo que le llaman zero-shot learning, es en el sentido de que, pues esto, por ejemplo, esta probabilidad condicional como la pusimos arriba, pues que tendría que ser probabilidad de tarea por input y output entre pues, probabilidad de input tarea, ¿no?
Pero ¿qué es lo importante de aquí? Que se puede modelar pues, en el contexto de aprendizaje no supervisado. O sea, entonces el modelo cuando se esté entrenando pues va a tratar, si esto aparecía en el corpus, en todo el lenguaje que se tenía que hacer, entonces pues también al mismo tiempo está optimizando la tarea esta que en principio no le habíamos dado que estuviera haciendo, ¿no? Porque si esta probabilidad es alta, porque esto aparece en el lenguaje, pues también esta probabilidad va a ser alta, ¿no? O sea, la salida que corresponde a lo que queremos, si esto es lo correcto, pues va a ser alta porque se está entrenando en este contexto. No sé si esté claro o no. Y está interesante, ¿no? O sea, y de nuevo voy así como si se pueden explicar ciertas cosas que parecía, o sea, como que le llaman emergentes, o sea, como que sí se pueden intentar explicar. O sea, aquí como que porque lo que se puede explicar es que muchas de las, digamos que una explicación es que muchas de estas tareas aparecen de manera explícita en el corpus, ¿no? O sea, no es que esto lo haya adquirido así por magia, o sea, como que hasta siento que esta explicación pues me parece razonable. Entonces lo que dice aquí, o sea, que la tarea de aprendizaje supervisado está incluida en la de aprendizaje no supervisado. Y por ejemplo, esto está interesante porque se puede probar, como que empecé a hacer unos intentos, pero a ver si... Aquí está, no sé si alcancen a ver, aquí no se ve, ¿verdad? Este es un sitio que se llama Hyperbolic, que lo vi en ese video de Karpati, pero bueno, es una compañía que renta GPUs y también ya tiene modelos en sus GPUs, te renta los modelos, también te puede dar el token para que tú lo utilices en tu código y etcétera, ¿no? Entonces aquí puse un modelo base, o sea, son estos modelos que nada más es el pre-training, o sea, todavía no son todas esas fases para que funcione como chatbot, pero y te regalan $1 para que, al principio. Para que te animes. ¿Cuál es gratis? DeepSeek, ¿no? Pero mira, por ejemplo, aquí está, o sea, si le pongo traduce pelota a Spanish, aunque ya es uno de los modelos, salió en el 2004, o sea, es el Llama 3.1, el más grande. Entonces lo que saca cuando genero ese texto es Spanish to English translations, Pro, Tech, Engineering, bla bla bla. Entonces como que no. Entonces, ¿cómo le podrían hacer con esto que vimos para que sí, o sea, sí utilizarlo esto, que también es parte de lo que tenemos que aprender aquí, o sea, cómo utilizamos estas herramientas, si sí quisiéramos utilizar esto como un traductor, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Pues eso va a ser posterior, pero ahorita sin entrenarlo ni nada, o sea, ahorita ya puedo poner yo aquí una sentencia que ya en base a lo que hablé hace ratito, tal vez, porque ya no lo hice, que me diga, yo ahorita quiero pelota, ¿no? In Spanish, ball will be, y como que haga el autocomplete. Podría ser, no sé, es como que podría ser un poco, o sea, es más, vamos a ponerle, ¿no? Ya que estamos aquí. ¿Cómo dijiste? Spanish, ball is translated to. También puede ser, what's the meaning of ball in Spanish? 2 puntitos. Gato. Bueno. Y aquí está bien porque, o sea, como que se pone esto de manera tal que la probabilidad de la siguiente palabra sea la correcta, ¿no? Si era al principio cuando ya nada más le puse que ya se quitó. Translate to... Entonces, pues es lo que hay que tomar en cuenta, que nada más es un modelo de predecir la siguiente palabra. Pero tal vez ahora era un poco más complicado, o sea, si lo quisiera hacer como uno que de estos de question and answering, también creo que por aquí tenía un ejemplo.
Si aquí, por ejemplo, o sea, si quisiéramos... Te voy a copiar esto. No. O sea, aquí le puse, o sea, esto es pues el contexto, ¿no? Esta es la secuencia que le estoy poniendo: documento, el Coliseo de Roma, pregunta, ¿dónde está el Coliseo located? Respuesta, ¿dónde está Roma? ¿No? Entonces sí lo hizo bien. Pero, por ejemplo, incluso, o sea, por ejemplo, si le pusiera, ¿Qué me va a decir? O sea, no está diseñado para contestar preguntas, o sea, no es un chatbot. O sea, para él, este modelo, la siguiente palabra más probable es travel. O sea, como que esto es, no sé por qué, pero... Una referencia, ¿no? ¿Mande? Como una referencia bibliográfica lo está manejando. No, a lo mejor como si lo estuviera sacando de una revista. Normalmente la revista viene como el título y luego abajo quién lo publicó, dónde lo publicó y cosas por el estilo. Pues tal vez, ¿no? Que está raro, pero bueno, es lo otro. Pero entonces aquí, o sea, cuando ya le das el contexto de la tarea, y es porque a lo mejor en la tarea sí venía como preguntas y respuestas. De hecho, ahorita, por ejemplo, me dio curiosidad de... Se siguió, ¿no? Ah, ¿todavía está respondiendo? No, me refiero a dice Travel Book. Ah, sí, ya después quién sabe qué. Por ejemplo, si aquí le pongo México, o sea, el contexto que le digo de Coliseum es en México. Question: where is the Coliseum located? ¿Qué debería dar? Entonces está aprendiendo la tarea. O sea, es algo para que nunca lo entrenamos. Nada más fue la siguiente palabra. Pero cuando tú le das en el contexto la tarea que tiene que hacer, entonces está bastante interesante. Entonces aquí cómo es la explicación que estaba aquí. O sea, que dado este contexto donde venía un documento y después una pregunta acerca del documento, entonces parte pues en la respuesta era que se inferiera a través del contexto, pues qué era lo que se tenía que responder. O sea, aquí está el formato de documento, pregunta y respuesta. Entonces tienes que especificar la tarea en el prompt. O sea, es lo que argumentan ellos. Pero el modelo tiene, o sea, ya está basado en datos que, o sea, dice que está entrenado, pero ya tiene ciertos datos, o todo lo que tiene es el prompt que ingresamos. No, aquí yo lo que entiendo es que esto no tiene ningún contexto. O sea, tú lo que escribes aquí ya es a partir de lo que te va a generar. O sea, por ejemplo, aquí si le vuelvo a preguntar, así como había dicho Diego, ¿qué era? O sea, si le vuelvo a preguntar, where is the Coliseum? No, otra vez me sacamos basura, ¿no? Que where is the Coliseum located? The Coliseum is in the city, dos puntos, a ver qué dice. A ver, así nos lo va.
True, güey. Bueno, pero sí sabe más o menos dónde está, o sea, sí. Sí, porque pues, sí, es parte de... Pero aquí, o sea, lo importante del otro es que sí hizo generalización, o sea, aunque era la respuesta incorrecta cuando le dije que el Coliseo estaba en México, o sea, sí entendió que de donde tenía que extraer la pregunta, la respuesta era del texto que se le había dado. Entonces es ahí esa habilidad de poder aprender esta tarea de preguntas de un documento y respuestas, pero que de información contenida en ese documento. Entonces, o sea, aquí tal vez lo que hay que pensar, o sea, definitivamente son modelos probabilísticos, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? O sea, no son un statistical parrot en el sentido de los n-grams, o sea, definitivamente sí hay generalización y todo, pero ¿hasta qué punto estos modelos probabilísticos del lenguaje, si se capturan de manera bien con una red neuronal así grandotota, cuáles son las diferentes habilidades que pudiera adquirir? O sea, nada más por escribir una estructura semánticamente correcta, a lo mejor puede resolver nuevos problemas algorítmicos que nunca habían estado en su entrenamiento, ¿no? O sea, ¿en qué sentido se pueden lograr esas habilidades? Como que es lo que pues deberíamos estar como que intentando resolver, ¿no? Bueno, tratar de resolver. Entonces, no sé si tengan una pregunta o comentario. Ese modelo que está usando nada más está entrenado con la parte de cuando hace el self-learning. Sí, esto nada más predecir la siguiente palabra. O sea, aquí todavía no es el supervised fine tuning que le llaman. Sí, que también eso es lo que sigue, ¿no? O sea, ya cuando tienen esos entrenamientos, ahora qué posibilidades tienen esos modelos, ¿no? O sea que entonces, por ejemplo, si pusiéramos a competir a Gemini contra GPT, si utilizamos los mismos prompts, en esencia uno va a destacar más o menos dependiendo de lo que tengan detrás cada uno. Sí, pues sí, definitivamente. O sea, y digamos que es algo que han dicho la gente también, pues nada más uno de escucharlo lo puede. O sea, todos los pasos importan. O sea, por ejemplo, todos los pasos desde muy inicio, o sea, de cuál es el modelo base con el que empiezas, a ya si ya lo entrenaste con Reinforcement Learning para que sea un chatbot, todos los pasos pueden ahí modificar por qué un modelo al final es mejor que otro. Entonces, de lo que yo he escuchado, visto, leído, o sea, la calidad de los datos es muy importante. O sea, si tú entrenas con todo el internet puede ser peor que si curarlo un poco. O sea, de hecho ahí en la tablita esta que puse, con lo que se entrena, creo que mismo llama, es define web, o sea, ya la... Puede ser como ahorita en el prompt que le pasamos contexto incorrecto y lo confundes tanto. Igual puedes agarrar como el ejemplo de la IA que Microsoft sacó para Twitter y salió mal. Pero bueno, aquí explican todo un proceso de cómo hicieron su dataset con el que entrenaron a unos modelos, ¿no? Por ejemplo, uno ya puede bajar el Fine Web y ya es una manera curada. Creo que hasta, por ejemplo, del Llama me parece que era creo que no me acuerdo, hasta se me olvidó toda la información. Pero bueno, unos eran por ejemplo, de redes sociales, por ejemplo, de Reddit. Cada post puede, dependiendo de cuántos deditos le pones para arriba y para abajo, tiene una métrica. Entonces nada más los que se pasaron de cierta métrica de thumbs up son los que se consideran para el entrenamiento, porque pues en principio sí tienen información relevante y por eso la gente les dio thumbs up, ¿no? Wikipedia, como está curada, pues en principio también se considera. Entonces así hay un montón de criterios de cuál fue toda la información que se utilizó para entrenarlo, y según sí es muy importante la calidad, o sea, sí tiene los aspectos. Ahora, por otro lado, por ejemplo, entrenamiento de RL con Chain of Thought, muchos de los que ya bajas uno con Llama, bueno, que los que ya vienen en Hugging Face, de pocos parámetros, o sea, de los que ya puedes tú instalar en tus computadoras, en realidad no son el modelo de DeepSeek, o sea, en realidad son modelos así como Llama chiquitos, pero que se hizo sobre esos modelos, se hizo ya el RL de Chain of Thought. O sea, estos modelos R1, pero de 8 billones o de 6 billones, la base no es la de DeepSeek, la base es la de... Pero aún esos modelos
según sus resultados, pues aumentaron la capacidad de esos modelos que ya estaban desde hace unos meses, la elevaron mucho más, pero ya esa fue la estrategia del fine tuning de al final. Entonces ya si le gana Gemini a otro, pues puede depender de cualquiera de todos los pasos que están en ese pipeline que define pues ya al modelo final, ¿no? de lo que ya va a hacer. Y en ese sentido también pues el hacer los fine tunings ya cuando uno los quiera hacer para las tareas que uno quiera, pues también es importante pues entender cómo se hace ese fine tuning, ¿no? Pues bueno, pues muchas gracias. Entonces, vayan pensando en cuál va a ser su producto que van a querer vender, y ya hacemos aquí nos cooperamos para invertir. Una incubadora, vamos a hacer una... O sea, que con el 10% de la